Cuauhtémoc Xicotencatl. Comenzamos. Kenancate, no yolecniwan, mahcuali tlahcotonal, yemero tlahcotonal, ximopanoltzitzino, nican to programa y semanagua tlahtolnahuatl. No toca Oscar Coyol misnahuatl, igual que me nochin miércoles, ni misnahpalo, y camia paquilistli. Kenacate moyolotzin, moyologuan, kenacante momahuizotzin, nochtin noyolikniwan, que me owitki, miek ni yolpaki, ni mitznahpalo, nosochitzin, noyolotzin, kenacante moyolo, nosochitzin. Kuali niyolpaki pampati katenika ni paninclamahuizol y semanahuatlactol náhuatl igual niyolpaki pampa axkan nikan nimitzita ye tehuatzin titekitimiak ipan nochtin kaltlamachtilkalko igual nikan nimitzita noyolotzin teomitzin. Pues bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de su programa El Mundo de la Lengua Náhuatl. Ya estamos a punto de que sea el mediodía. Hay que recordar que nuestros abuelos tenían un saludo en específico para cada periodo del día, inclusive hasta también de la noche. Y pues bien, una manera de cómo decir mediodía, recuerdo que mis abuelos me enseñaron que era tlahcotonal, el mediodía, que también cuando nuestros abuelos sabían que cantaba el gallo o rebuznaba el burro o repicaban las campanas de mediodía, me acuerdo que mi abuelo se quitaba el sombrero si estaba en el campo o iba caminando, se quitaba el sombrero, se persinaba, daba gracias a Dios y seguía con sus actividades. Pero bueno, el día de hoy estamos con todos ustedes agradeciendo una vez más que nos estén sintonizando a través de la 107.1 FM Chololan Radio desde este hermoso pueblo de San Bernardino Tlaxcalancingo. Saludamos con mucho gusto a todo el público quienes nos sintonizan o nos ven a través de Facebook, Chololan Radio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues bueno, saludamos con mucho gusto a toda la gente de todos los alrededores del bello municipio de San Andrés Cholula y por qué no también a toda la gente quienes nos escuchan, pues donde nos estén escuchando. Sí, así es, pues ya los estamos saludando como cada miércoles, Kenancatenoyolikniwan, ya estamos aquí en este programa en el que pues hoy ya estamos iniciando el mes de mayo porque la semana pasada todavía, miércoles 30 de abril, estuvimos en los festejos del Día de los Niños, de los Coconetl, de, como dicen allá en su pueblo, el Pilconetl, la Xpoca, Sihuaconetl, de todos los niños que anduvieron ahí festejando pues este 30 de abril y ahora iniciamos mayo, ya saben que en mayo hay muchos puentes. También en esta semana pues conmemoramos el 5 de mayo, una fecha importante también para los pueblos originarios porque tuvieron una actuación decisiva, ¿no? Ya veíamos en cada lunes o cada día que se hacía ceremonia y se recordaba esta conmemoración, pues la importancia siempre de los Zacapuastlas y los Ochapulcas y también, bueno, varias comunidades que participaron de aquí del estado de Puebla, de la Sierra Norte, que tuvieron una participación importante, la gente de Nauzontla, de Cuetzalan, de Zacapuastla, la gente de Atlisco también. Que fue donde comenzó la batalla del 5 de mayo, que inclusive por la parte histórica que yo sé, la fecha que no se retoma mucho o que está comenzando a tener relevancia es sobre la fecha o la primera batalla que se llevó, que fue el 4 de mayo a los alrededores de la hermosa ciudad de Atlisco. Y también pues en este bello municipio de Puebla pues estuvo conmemorando con un desfile de las instituciones educativas donde pues participaron varios maestros, varios alumnos y también pues se hizo reconocimiento a todos los héroes anónimos quienes defendieron la soberanía del país en aquella época. Posteriormente se pasa la fecha del 5 de mayo y yo creo que se le da más relevancia porque como la batalla fue en el centro de Puebla, bueno, lo que ahora conocemos como el centro
Puebla, sobre todo en el Cerro de Guadalupe y los fuertes, pues es por eso mismo que a lo mejor se da más realce a la batalla del 5 de mayo y no tanto más a la batalla del 4 de mayo. Sí, así es, hay una serie de acontecimientos que pues deben ser reconocidos y en las comunidades también, porque siempre como esta historia gloriosa del general Ignacio Zaragoza, estaba yo escuchando algunos datos interesantes que él ese día estaba con fiebre, no estuvo en el campo de batalla, pues hay que reconocer también la labor de las comunidades y bueno, también habrá una conferencia y una muestra de documental en video del 161 aniversario de la batalla de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, la derrota que determinó el sitio de Puebla. Esta va a ser impartida por el maestro Pedro Mauro Ramos, es cronista, que además actualmente ya está viviendo en Cuautlancingo, originario de Xostla, y esta va a ser el día de mañana, 8 de mayo, de 5 a 7, en la plaza principal de San Lorenzo Almecatla, que también me parece importante que estas actividades se lleven a los lugares donde se llevaron a cabo, ¿no? Para saber más de la historia, toda la gente que pues somos de Cuautlancingo, creo que es parte importante de la historia, que además no nos la enseñaron, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a una historia oficial, una historia en la que no incurrían en los detalles de cómo pudo ser la actuación de cada uno de nuestros pueblos. Sabemos también por tradición oral por ahí, bueno, por ejemplo en Cuautlancingo se habla mucho de Eustaquio Paleta, que fue un lugarteniente de Aquiles Cerdán, ya de manera posterior, ¿no? Ya eso después en la Revolución Mexicana, pero esos detalles son importantes para la gente que es de cada localidad y que sepa más de su historia. Entonces, para la gente del municipio de Cuautlancingo, de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, en esta comunidad el día de mañana pues habrá una conferencia a las 5 de la tarde para que vayan, la escuchen y bueno, conozcamos más sobre nuestra historia, esa historia que hablamos, bueno, dice 161 aniversario, ya tiene algunos años y bueno, es importante conocer, escuchar y aprender más. Pues sí, pues vamos a ir a esta primera pausa de nuestro programa Isemanauac Tlactolnáhuatl, el mundo de la lengua náhuatl. Ya saben, con sus amigos, la doctora Irma Xochitl y un servidor, Oscar Coyot Misnáhuatl. Pues vamos a una pausa y regresamos con todos ustedes. Tillas y guantiguis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. Eso ya, otro día reposaba ya, a trabajar. Había personas que curaban casero, con hierbas, con todas esas cositas. Así vivieron los difuntos.
XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. Se buscan artistas, poetas, vecines, argüenderos, revoltosos, transeúntes, mitoteros y cualquier otro mensaje para compartir. Perifoneo, Prieto Popular. ¡Voces vecinas! ¿Qué pasó, mis dioses? Somos una red por la identidad de nuestros territorios a través del arte, experiencias, pensamientos y recuerdos de las comunidades. ¡Por la digna rabia y el amor! Todos los domingos de 4 a 6 por la XHSBE en la 107.1 de FM. ¡Chololan Radio Comunitaria! Pues yecate cualnican, tu programa y semanahuatl, tlactolnahuatl. Ya estamos de vuelta aquí nuevamente con todos ustedes, saludándolos con mucho gusto. Quiero comenzar esta parte de nuestro programa leyéndoles un hermoso poema, un bellísimo poema, una poesía de poema del maestro Genaro Medina Ramos. De su libro, de su gramática de la lengua náhuatl, del maestro Genaro Medina Ramos, el cual creo que quienes hemos o estamos trabajando en el rescate, la difusión de la gramática de la lengua del mexicano o náhuatl, pues y quienes hemos tenido la fortuna de haber tomado clase con el maestro Genaro, creo que nos ha marcado mucho la esencia de su filosofía de este maestro, y en lo personal pues el valor, la disponibilidad y el coraje que al menos en mi persona hizo tener para poder defender lo que es nuestro, lo que fue heredado por nuestros abuelos y debería de seguir siendo herencia de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, ¿por qué no? Y pues bueno, este libro, como también por ahí anda circulando otro libro que se llama Calmecac, este pequeño libro de filosofía de cómo el maestro Genaro, a través de sus tradiciones, de su comunidad, logra transmitir la filosofía y el pensar de los pueblos nahuas de esta región de Cholula, pues es bonito descubrirse en estos textos que nos enlazan con la identidad de ser, de pertenecer a esta nación que ahora se le llama México, pero también de pertenecer a esta hermosa nación que es la nación nahua. El poema que les quiero compartir y que más adelante les voy a traducir al español es simplemente, está muy corto, pero que en lo particular, cuando yo lo leí, dije, qué poesía de poema, la verdad. Y el poema dice así: Seme niyolpaki moixpan, motlahtol, yemanki guan mohuetzcalis, quitetziligua, noyolis, quemese ayahuitl, guan quitoca, nochintlen, amocuali, ipa, nonemilis. Ipancaxtilantlactol, quitosnequi. Cómo me alegra tu presencia, tu voz y tu sonrisa, envuelven mi alma cual una brisa y sepultan todos los males de mi existencia. ¿Qué te pareció, Sol? Nechpactianin tlahtoli, ninxochtlahtoli, itechtemachtiani Genaro Medina Ramos, y can Motosca, el poeta del canto de las aves. Me gusta mucho este poema
del maestro Genaro Medina Ramos, pero además la voz que lo lee de este poeta conocido por su canto de aves, el maestro Oscar Coyotl, pues es como dices, pequeño, directo, muy bonito. Estaba pensando en las palabras que contiene, que aquí menciona Moixpan Motlahtol, Yemanki, Uanmohuetzquilis. Ojalá pues así todos podamos pensar en estas palabras de la presencia, la palabra y la sonrisa, ¿no? Creo que este poema con estas expresiones en lengua náhuatl son muy bonitas, y esta forma de hablar de la existencia como la vida, nonemilis, monemilis, tonemilis, es una expresión muy bella. Sí, creo que el maestro en estas líneas logra concretar la belleza de la palabra del náhuatl, del mexicano, y ya lo mencionaba anteriormente, creo que quienes hemos tenido la fortuna de haber escuchado al maestro, de haber sido presa de su manera de enseñar, que a pesar que ha sido muy criticado, pero creo que él ha tenido sus razones por el cual él enseña como lo enseña, y creo que ha sido uno de los pioneros aquí en esta región de Cholula, quienes se han adentrado y profundizado en la enseñanza del mexicano. Actualmente pues ya se sabe que, y se conocen a muchos intelectuales que ya también están incursionando, como ha sido el caso de la doctora Xochitl y un servidor, pero creo que el maestro Genaro ya es un maestro bastante experimentado en la enseñanza de la lengua, y creo que se merece un reconocimiento bastante enorme, porque si no hubiese sido por él, híjole, no sé cuántos de nosotros quienes nos identificamos en la lengua, pues no sé si tuviéramos la visión que actualmente tenemos en relación a la defensa de este territorio que lamentablemente, como yo siempre lo he dicho, fue el primer espacio que nos arrebataron o le arrebataron a nuestros abuelos. Sí, definitivamente el maestro Genaro Medina Ramos ha tenido un papel protagónico en la región, y bueno, ya sabemos que mucha gente lo critica porque, bueno, él mismo lo ha comentado, ¿no? Que se ha sentido criticado por no tener el grado de estudios que las universidades pues son, no sé, piden, o que incluso exaltan de ciertos personajes, y él siempre pues vinculado a la tradición oral, al conocimiento de las comunidades, pues ha impulsado fuertemente a que muchas personas aprendan la lengua, se interesen por ella, y bueno, también es un escritor. Comentabas de esta obra de gramática náhuatl y también de su libro Calmecac, que el libro Calmecac sí está en línea, lo pueden consultar, y la gramática pues es así, creo que no la encontramos en línea. Hay una recopilación de unos alumnos que tuvo unos alumnos extranjeros, por cierto, y ahí está esa recopilación que hicieron sus alumnos con algunos detalles, pero también sabemos que el maestro sigue impartiendo clases, ha estado todavía activo, la verdad es que muy fuerte, y pues ahí está ese recordatorio del maestro. Sí, yo quiero hablando en relación a las clases en náhuatl, yo quiero hacer una invitación nuevamente, aunque ya en la página de Facebook ya se lanzó la convocatoria de estos talleres de la lengua que se van a estar llevando en la comunidad de San Antonio Cacalotepec. Se había pronosticado que las clases comenzarían hoy, pero no, por algunas situaciones que hemos tenido por ahí, pues se ha decidido que las clases van a comenzar el próximo lunes. Y pues este taller está promovido, o lo están promoviendo el Comité Tlapalewi de la comunidad de San Antonio Cacalotepec, junto con la Secretaría de Cultura y Turismo de San Andrés Cholula. Y pues bueno, los requisitos que nos están pidiendo, o están pidiendo al público quien esté interesado, es que un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad,
una CURP actualizada del participante, credencial oficial del padre o tutor en caso de que quieran mandar a sus hijos a que aprendan, y sería genial que mandaran a sus hijos a que aprendan esta lengua, y pues una credencial oficial por alguna persona que sea mayor de 18 años. Los materiales que se necesitan son libreta, lápiz, sacapuntas, goma y lapiceros. Cabe resaltar que este taller es gratis y va a tener una duración de 3 meses. Ese taller yo lo voy a estar impartiendo y pues prácticamente es un preámbulo, le llamamos nosotros, es el náhuatl, primer nivel. Posteriormente quizás estaremos hablando de un segundo nivel donde vamos a profundizar más con la lengua y que inclusive pues hasta tú la termines dando también, ¿por qué no? Para que no solamente se aburran de mi aguardientosa voz. Pero bueno, la invitación está ahí, recalcándoles que el inicio de este curso pues va a estar comenzando el próximo lunes. Estaba programado que comenzara el 7 de mayo, o sea hoy, y finalizara el 7 de julio, pero pues yo creo que vamos a estar comenzando el próximo lunes y por ende pues también se va a cambiar la fecha de que va a concluir el taller de la lengua náhuatl. Inclusive pues todavía se sigue llevando, tengo entendido que siguen nuestras maestras, doña Alejandra, doña Ofelia y doña Lupita, están en estos momentos, siguen llevando el taller del pepenado. Gracias a Dios acudió mucha gente interesada y pues vaya historias que nos hemos escuchado, porque mucha gente recuerda que sus abuelitas llegaron a ver la vestimenta que hoy pues en San Antonio todavía se sigue realizando, se sigue trabajando. Y pues bueno, ese es otro taller que se está llevando, así como también hace un par de semanas, antes de Semana Santa, pues después de Semana Santa se llevó a cabo el taller de los guaraches de Palma Bendita del maestro don Pedro Zavala. Y pues bueno, este es el tercer taller que el Comité de Tlapalewi le estamos promoviendo en el municipio de San Andrés Cholula, y próximamente un cuarto taller que va a estar encabezándolo la maestra doña Lioba Atonan Aco, de gastronomía ancestral. Un bonito taller donde, híjole, ojalá yo pueda asistir a todos los talleres para que pueda yo salir bien comido. Pues qué completo este trabajo que están haciendo, donde cada uno de los maestros del Tlapalewi, estas grandes mujeres, Leoba, Alejandra, Lupita, Ofelia, que mencionas, y el maestro Pedro Cuatzo con los guaraches de Palma Bendita, y bueno, ahora tú con este taller de lengua náhuatl. Está, la verdad, bastante bien, porque es un taller que se está ofertando de manera gratuita para que la gente interesada pueda acudir, pueda asistir, sobre todo la gente que esté cerquita a San Antonio Cacalotepec, que es donde se va a impartir. Ya de la emoción, mira, ya quiero tomar el curso. No, y además va a ser lunes y miércoles de 3 a 4:30. O sea, son 3 horas a la semana. Sí, la verdad, sí, va a estar muy bonito este taller. Y también quiero agregar un número, que es la Casa de Cultura Tlanexcali, donde pueden inscribirse o pedir información sobre estos talleres que vamos a estar llevando a cabo. Y el número es el 22 22 61 34 84. Repito, 22 22 61 34 84, que es la Casa de Cultura Tlanexcali, para que pues pidan más información de este taller de la lengua náhuatl, que va a ser gratuito para el público. Cabe resaltar que va a tener cupo limitado, así que para toda la gente pues prácticamente van a tener cerca de una semana para poderse inscribir. Y pues la gente que ya está inscrita y nos esté escuchando, pues les pedimos que esperen para el siguiente lunes y podamos pues llevar a cabo esta bonita inauguración de este taller, que es de la cultura de la lengua náhuatl, con un servidor que pues en lo particular va a ser un gusto trabajar con todos ustedes. Y pues bueno, sin más por el momento, vamos a ir a otra pausa y regresamos nuevamente con todos ustedes aquí en su programa Isemanáhuatl Tlahtol Náhuatl. Tillas y guantiguis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua.
Chinastli, chinastli, yetotonchintlali. Como pueblos indígenas, tenemos derecho a conservar y reforzar nuestras propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Y al mismo tiempo, mantener nuestro derecho a participar de manera total, si así se desea, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Artículo 5. De la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Xitechnonotza y Panteposnonotzaloni. Comunícate con nosotros al teléfono 22 24 20 31 90 y al 22 28 43 27 27. Yecatecualnica. Estamos de vuelta en su programa. Pues ya estamos, Yecatecualnica, Nicanto programa y Semanahuas Tlahtolnáhuatl. Pues ya estamos, ahora sí vamos a abordar el tema que anunciamos a través de redes sociales, que el día de hoy vamos a estar platicando del tema de los náhuatlismos. Es un tema que ya hemos abordado, pero la verdad es que quise traerlo a colación porque extrañamente, ya Oscar nos dirá cómo es que dio con este libro. Interesante las historias. Oscar, deberías hacer un diario de cómo has llegado a estas obras de la lengua náhuatl. Tiene toda una biblioteca y también una experiencia en la que le comparten muchas personas estas obras. Y en esta ocasión, pues, vamos a estar hablando de este diccionario que es de Luis Cabrera y el título es Diccionario de Aztequismos. Me pareció un libro que obviamente, si vemos el nombre, esto de la palabra aztequismos es una palabra que no se emplea en la actualidad. Viene de pensar que estas palabras eran de los aztecas. Sabemos que la lengua náhuatl no solamente era hablada por el pueblo mal llamado azteca, porque incluso se refieren a los mexicas. No solamente era hablada por los mexicas, también era una lengua de los tlaxcaltecas, lengua de los acolhuas, de diferentes pueblos de la época pues prehispánica, y que sobre todo también reconocer que no fueron exterminados tajantemente ahí en 1521, sino que hay todo un proceso. Y estos pueblos, o la lengua náhuatl, que era hablada por diversos pueblos, va a legar una serie de palabras al español que hoy hablamos en México. Entonces ese ha sido un asunto que le ha interesado a muchos estudiosos, no solo lingüistas, sino también antropólogos, historiadores, y en este caso a Luis Cabrera, que, el nombre completo de Luis Cabrera, habría que decirlo, es importante, ahorita se los comparto, pero este señor nació en 1876, vivió en la época de la Revolución, de hecho fue una persona que pudo escribir gran parte de la Constitución mexicana de 1917, entonces pues es un personaje que fue abogado y que pues fue parte también del apoyo al movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Es un personaje histórico de ese contexto. Estamos hablando de que nació a finales del siglo XIX, vivió a principios del siglo XX, y algo que aparece en la primera hojita de este diccionario de aztequismos es que dice que Luis Cabrera no llegó a conocer la versión final de su diccionario, que fue puesto en orden y revisado por Ignacio Dávila Garibi y que ahora se publica por primera vez. Y lo revisó Luis Reyes García y Esteban Inciarte. Y luego, en el inicio del libro me parece muy interesante porque nos habla de este personaje
que Luis Cabrera conoció la lengua náhuatl o mexicano porque era lengua corriente en Zacatlán, que es el lugar en donde nació. ¿Lengua corriente? Así, era lengua corriente. Lo dice lengua corriente como lengua, era la lengua común. Ajá, no por menospreciarla. De hecho, también nos acerca a cómo se habla de la lengua náhuatl y de los pueblos originarios en esa época, porque ahorita vas a ver cómo pues utilizan los términos indio y habla así, ¿no? Era la lengua corriente en Zacatlán. Entonces, les decía, el nombre es Luis Vicente Cabrera Lobato. Que muy conocido Luis Cabrera Lobato, nada más. Ajá, incluso aquí en la portada del libro solo aparece Luis Cabrera y todo el tiempo hablan de Luis Cabrera. Pero mira, él nació en Zacatlán y luego aquí dice que en ese entonces, en su infancia, está hablando de 1880, los habitantes adquirían esta lengua como lengua materna y los demás, los que no le tenían por lengua materna, la necesitaban para sus tratos con los primeros y con la gran cantidad de indios que acudían a Zacatlán 2 veces por semana, procedentes de la sierra o de poblados aledaños para hacer el mercado, como entonces se decía. O sea, a mí me parece muy bonito este inicio porque nos habla del contexto de Zacatlán. Bueno, quienes somos poblanos y hemos visitado Zacatlán, sabemos que es una ciudad en torno a la cual hay un movimiento económico de diferentes pueblos de la región, en la que aquí está mencionando que la gente, aunque no tuviera por lengua materna el náhuatl, la aprendía porque era importante para los días de mercado, y lo pone entre comillas, ¿no? Para ir a hacer el mercado. Y nos dice que de manera especial en las familias de los comerciantes era indispensable que alguno de sus miembros pudiera entenderse con los indios en mexicano, o en todo caso en totonaco. Así fue como Luis Cabrera, hijo del panadero de la población, aprendió como lengua viva a la par que el castellano, el mexicano. O sea, incluso a pensar, ¿no? Como aquí está mencionando castellano y mexicano. Y ahora, ¿no? Como decimos español y náhuatl. Y dice que Luis Cabrera, durante sus años de estudio en la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México, ya nos habla de este proceso migratorio a la Ciudad de México, por falta de práctica debe haber perdido en gran parte su conocimiento de este idioma. Se lo está achacando a esa migración, pero en realidad es producto de la discriminación, porque él creció escuchando esta lengua. Dice, por razones familiares y de salud, al terminar la preparatoria, los azares de la vida lo llevaron a trabajar durante un año en el estado de Tlaxcala, donde como maestro y administrador de una hacienda pulquera, volvió a convivir con gente que solo hablaba el mexicano y tuvo oportunidad de recuperarlo como lengua corriente. Entonces me parece que aquí este contexto que está dando de moverse hacia la Ciudad de México y luego ir hacia Tlaxcala, estar en una hacienda pulquera donde vuelve a hablar la lengua náhuatl, pues se está hablando de 2 contextos, Zacatlán, Tlaxcala, donde en esa fecha, en 1880, la lengua náhuatl era una lengua muy viva que se hablaba y sin embargo la Ciudad de México en ese entonces ya era un centro donde esta lengua pues no se estaba utilizando, aquí dice como lengua corriente, que a ti te brincó, te saltó, pero se está refiriendo a una lengua que se utilizara. Y bueno, dice que desde aquellos días Luis Cabrera tomó afición no solo por el estudio del idioma náhuatl, sino también por el de los documentos que nos legaron los aztecas. Esta idea, estamos hablando de este siglo, en la época de 1880, donde se empleaba sobre todo este término de azteca. Ya vamos a ver que muchos estudiosos dicen, bueno, es que usamos azteca, aunque ya sabemos que es mexica, pero todo el mundo les dice aztecas, entonces se quedó ahí para la posteridad. Y entonces, bueno, dice que lo tenía también como una cuestión. Esto también es algo que me parece que le pasa a muchas personas, porque dice que primero este estudio de la lengua náhuatl fue un entretenimiento y después tuvo la idea de formar un diccionario. Durante sus últimos años de vida dedicó sus ratos a listar voces de origen náhuatl que en su juventud se usaban todavía en el idioma corriente y que hoy solo se escuchan en las poblaciones
donde no ha perdido por completo su influencia del náhuatl ante la invasión de modismos extranjeros. Decía que esto me parece interesante porque, bueno, él es Luis Vicente Cabral Lobato fue abogado, político, diplomático. Les decía, es una persona que escribió gran parte de la Constitución de 1917, en aquella época todavía revolucionaria, y fue un escritor, se reconoce también por sus obras literarias, o sea, estaba, digamos, en este sector del intelectualismo mexicano, pero sí creo que algo que pasa muy común, no sé cómo veas, es que mucha gente estudia derecho, estudia medicina, alguna otra carrera, pero lo que le gusta son temas históricos, artísticos, cultural. Yo creo que era el caso de Luis Cabrera, ¿no? Porque aquí dice que aunque empezó como entretenimiento, pues realmente yo creo que eso era lo que le gustaba. Y bueno, finalmente sí, ya no termina esta obra, ya se encargan otras personas de que este libro salga a la luz. Y este primer extracto, esta primera paginita me parece muy interesante porque narra cómo fue su acercamiento de Luis Cabrera con la lengua náhuatl, que también creo que es el acercamiento de mucha gente. Están en contextos donde crecen escuchando esta lengua, tienen que emigrar a otro lugar donde se olvidan de esta lengua, regresan a otro contexto donde la vuelven a escuchar y la retoman. Y bueno, esto solamente es el principio de esta obra, que es aquí en el texto se llama advertencia. Viene un prólogo en el que se habla ya sobre el contenido, las características del diccionario, se habla de qué obras revisó Luis Cabrera, y este prólogo está escrito por Federico Robinson del Instituto Lingüístico de Verano, que sabemos que es una institución que también ha aportado al conocimiento de la lengua, sobre todo por una cuestión religiosa, pero ahí está su participación. En la parte de las abreviaturas se mencionan algunas obras que revisó Luis Cabrera. Entonces, te voy a mencionar algunas que seguramente conoces. La obra de Fray Alonso de Molina, que es el que escribió este diccionario de la lengua mexicana castellana. Está también Remy Simeón, que también es un clásico que deben conocer, Cecilio Robelo, Bernardino de Sahagún, Francisco Javier Clavijero, Ignacio Alcocer, Francisco Giménez. Entonces, también incluso por ahí nos va dando pistas de, cuáles son esas obras de la lengua náhuatl. Y ya viene este diccionario en el que pues ya por orden alfabético va mencionando estas palabras que han llegado a la lengua castellana o al español que hoy hablamos. Acuérdense, pues es de su época. Y incluso lo que yo veía es que algunas asume que todo el mundo sabe su significado. Y por ejemplo aquí, ¿no? Aguacate, y pone variante poco usada y sin embargo más correcta etimológicamente que aguacate. La diferencia es que lo escribe con H o con G, pero no explica qué es el aguacate, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que es el aguacate, pero si te tapas con una palabra, por ejemplo, no sé, vamos a buscar una. La de coyotear, por ejemplo, no sé si que supongo que sí, porque en algún momento yo vi ese libro y yo entendía, yo había entendido que coyotear se refiere a la persona quien se encarga de llevar personas al extranjero, pero cuando leí qué significa ahí, que tiene otro significado, me quedé así de ¿qué? ¿Cómo? Mira, coyotear. Antes de coyotear te voy a leer el de coyotaje para que veas, porque si lees el de coyotaje no te dice nada, o sea, dice coyotaje, operación de coyoteo, derivado de coyote. O sea, y eso es lo que siempre los niños pues hacen, ¿no? Cuando juegan y dicen, ¿qué significa no sé qué? Acción, y dicen el verbo en infinitivo. Entonces aquí, coyotear, intervenir como comisionista en operaciones aisladas de bolsa o de cambio de moneda o en el arreglo subrepticio de negocios administrativos. O sea, esta sí ya es una definición que si alguien dice, una persona es un coyote y le preguntan a qué se dedica, va a decir,
Pues yo intervengo como comisionista en operaciones aisladas de bolsa o de No, ya no. Pero bueno, ese es. Y coyoteo, operación rápida de venta o cambio hecha con intervención de un coyote. Inclusive, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Hacer otro estudio, otra publicación de los aztequismos que siguen vigentes con su terminación actual. Porque inclusive, por ejemplo, de esto de coyotear, pues quizá, probablemente como sucede en el fenómeno lingüístico, pues ya el desuso de estos términos pues se cambian, se dejan en desuso y quizás se vuelve a retomar después de mucho tiempo, pero ya con otro significado tan diferente como es el de coyotear, o como el que también leíste que es el de coyote. Y pues muchos entenderán que un coyote actualmente ya es una persona, como lo dije en un momento, que se encarga de pasar a gente al extranjero de manera ilegal. Sí, y de hecho esta entrada tiene muchísimas, porque aparece coyotera, coyotero, coyotillo, coyotomate, por ejemplo coyoltotol, que a lo mejor ya un coyotillo, ¿no? Coyopatle, coyopol, Coyopol es apellido. Ajá. Coyototol, ese es un ave. Sí, coyopol dice especie de ardilla o rata silvestre de cola larga, prensil, etimología desconocida. O sea, ahí está haciendo como alusión a que no sabe de qué palabras proviene. Viene chinga también, mira, que es una... A ver. También al leer este libro, a mí me remitió al diccionario del náhuatl en el español de México, de Carlos Montemayor. Es un libro que incluso se distribuyó de manera gratuita en la Ciudad de México, tiene por ahí el logo de un gobierno, pero es un libro muy bueno también y tiene 2.600 náhuatlismos, 1.000 toponimias y 232 voces relacionadas con la herbolaria, frases y refranes de origen náhuatl. Creo que ese libro lo tengo. Sí, tiene una portadita en color como guinda, como tu color ladrillo, mejor dicho. Ajá. Y a mí me recordó esa obra, es mucho más extensa que esta de Luis Cabrera, pero por la temporalidad creo que es una obra importante la de Luis Cabrera, o sea, aunque él, pues digamos que la legó, o sea, esta obra es del siglo pasado y la del diccionario de náhuatl de Carlos Montemayor es de 2010, o sea, ya es podríamos decir que tienen un siglo de diferencia. Entonces, para la gente que está interesada en este tema, yo creo que son obras que debe revisar. Y mira, dice chinga, en Nicaragua, femenino de chingo, una especie de carreta para transportar trozos de madera, la colilla del cigarro, un tanto que cobra el coime al jugador que gana, la perdiz, etimología, derivación de chingo, rabón, recortado del rabo. Y bueno, él pone que, o sea, si está en la entrada, él dice que es un aztequismo. Está chincual, inflamación de la piel, chipilo, chilpayate, que en la mañana hace ratito estábamos diciendo otras formas de hablar de los niños, además de cocón, chilpayate, escuincles. Entonces, bueno, tiene, aquí al principio menciona cuántas entradas, no es un libro muy amplio, consiste de un registro alfabético de aproximadamente 4.100 vocablos. Entonces, pues es una obra que me parece que a quienes estén interesados en la influencia del náhuatl en el español de México, pues es una obra importante del siglo XX. Tenemos ya obras del siglo XXI, como la que les decía de Carlos Montemayor. Y bueno, vamos a ir a una pausa comercial, a unos anuncios, y cuando regresemos, quisiera compartirles esta canción de Gonzalo Ceja, que también habla de los náhuatlismos, ¿no? Me parece perfecto, pero antes de ir a esta pausa, quiero leer estos saludos que nos están llegando a través de Facebook de Chololan Radio. Pati León, saludos, grandes maestros de la lengua náhuatl. Muchas gracias, Pati. Andrés Méndez, saludos, maestro, desde San Bernabé Tenochtitlan. Muy bien.
Pues hasta saludos hasta San Bernabé Tenochtitlan, gente, pueblo donde también se sigue hablando la lengua del mexicano o náhuatl. Y pues bien, que tenemos un vínculo muy fuerte con ustedes, los quienes somos originarios de San Antonio Cacalotepec y San Bernabé Tenochtitlan. Pues vamos a ir a una pausa y regresamos con todos ustedes. Nicanto programa y Semanagua Tlachtol Náhuatl. Tillas y Guantiguis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. Mañana te toca estar con tu papá. Pero mamá, habíamos quedado que irías con nosotros al parque. Sí, pero no tengo tiempo. Voy a ir a trabajar. ¿Por qué nunca estamos juntos? El artículo 23 de la Ley para Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes declara que tenemos derecho a vivir en familia y la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Abuelita, cuéntame una historia. Siéntate a mi lado, toma tu atole y tu taco para desayunar, que hoy una historia te voy a cantar. Chuites motlali, tiquis moato talmasalos, tiquis moatos, panachistintacuicas munagua. Pati León te espera todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana por la XHSBE 107.1 FM. Como el de una rosa. Tú que vives con estrés y tu porte muy francés y le mascas al inglés, hasta sigues japonés y de la alta sociedad. Tú te sientes un campeón, sabes de computación, muy de origen español, compras todo al por mayor, mira que eres un galán. Tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar. Molcajete, te comate, tejolote, malacate, papalote, agüehuete, tepetate y comal. Métate y pétate sin colote y tacate, chicote, tepalcate, guasón, tlionix, tamal. Guate, amate, piscata, memete, mascal. Empacho, pepenar, mecate, mecapal, memela, mezquital, pachichi y tamal. Tianguis y copal, tocayo, cuchitán, olote, ameyales, quites, mazatlán. Jilote, jumiles, jícara, jicote y jacal. Ojutla, vamos al tianquisco. Aguacates y camotes, jitomates y chayotes, cacahuates, tejocotes, capulines, jícamas. Yo conozco el cuitlacoche, pasote y quelites, elotes y zapotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal. Toponímicos: Tlalnepantla, Metepec, Xochimilco, Tepoztlán, Calacuaya, Huastepec, Texcoco, Cuautitlán. Mixcoa, Coatepec, Tlalpan, Coyoacán, Coacalco, Tuxtepec, Huehuetoco, Pantitlán. Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán. Nombres de animales: tecolote, ocelote, sopilote, guajolote, ajolote, que comiste totolito y coyote.
Naconete, Xoloscuincle, Aguizotle, Isenzote, Tepescuile, Pinacate, Mazatito y Mayate. Chichicuilote, Mapache, Tlacuache, Tunahual, Ponte Cuautli, venga una machincuepa. Nanacatle, nene, Popote, Chipi, chipi, Tata, taco, machote, Tapancu y cuchitril, le, petaca y guapango, Tepache y cuachichil, Tate marco gote, la palería cocol, giote y tlecuil. Yecate Cualnican, Nican, tu programa y Semanahuatl, Tlactonáhuatl. Pues ya estamos de vuelta aquí en su programa. Escuchábamos hace un momento la canción de Gonzalo Ceja, Tú hablas náhuatl. Una canción que recopila todos estos náhuatlismos, pero además tienen sentido porque inicia, es bien chistoso como inicia, que dice: tú que vives con estrés y tu porte muy francés, le mascas al inglés, hasta escribes japonés y de la alta sociedad. Empieza con esta crítica, ¿no? Sí, bastante hermosa la manera en cómo la comienza, y pues yo creo que esta canción es para toda la gente que de alguna manera dice que, o sea, yo, mi papi, o sea, Angelópolis, o sea, nada que ver, o sea, pues toda la gente que habla así y que se cree así, pues también habla náhuatl, aunque no lo crean. Y dice también esta crítica: no sabes de computación, muy de origen español, compras todo al por mayor, mira que eres un galán, tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar. Empieza con esta crítica al pensamiento de que se habla una lengua que tiene cierto prestigio, que es una lengua hegemónica, que tiene cierto estatus, y se desconoce de la influencia que hay de las lenguas originarias en el español, en este caso de la lengua náhuatl. Todas estas palabras, y aparte las agrupa por temas, ¿no? Porque sí, hay una parte de frutas, otra parte que tiene que ver con los topónimos, los animales, los recipientes de cocina, las verduras, que bueno, que en la cocina pues se conoce bastante el término náhuatl: tomate, chile, aguacate, jícara, caramba, elotes, zapotes, nopal, caramba, es una enorme lista que la lengua transmitió al español, y que el español no le queda de otra más que someterse a estas palabras hermosas venidas de la lengua del mexicano, o conocida como náhuatl. Sí, también hay una parte también en la que lo va acompañando, pero pues ha escrito estas frasecitas de no se me achicopalen, o ráscale al tololoche, o no se vale quedarse chitón. Estas frases que incluyen estos náhuatlismos y que son parte de la forma de hablar el español en México. Es muy rico porque pareciera como este diccionario de aztequismos de Luis Cabrera, pareciera este diccionario de Carlos Montemayor del náhuatl en México, y es una forma de acercarnos a estos náhuatlismos de una forma muy amena. Es una canción que dura bastante tiempo, dura aproximadamente 6-7 minutos, a diferencia de las canciones que por lo regular en promedio son de 3-4 minutos. Entonces está tratando de incorporar todos estos náhuatlismos de tlachiquero, matlachín, xochitl, tequiu, tezuino, tezonte, totomoch, tejamaní, por ejemplo. Habla de la matatena, poxcahuar, tlapanhuehue, tlapapachar, dice no me vayan a chotear. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿no? Preguntarle a Gonzalo Ceja, este músico, ¿qué lo inspiró? ¿Cuál fue esa experiencia que lo movió a escribir esta canción, ¿no? Que es una canción que a mí en lo personal me gusta mucho ponérsela a los alumnos al principio de los cursos, porque es una forma de decirle: mira, hay palabras que de entrada tú ya sabes, que las conoces porque se emplean en el español, que mucha gente no sabe que son de origen náhuatl, que incluso hacíamos este comentario de que hay personas que tienen apellidos en lengua náhuatl
pero no saben que están en lengua náhuatl. Eso tiene que haber un proceso de reflexión en el que se reconoce que forman parte de esa lengua originaria. Sí, efectivamente, el adentrarse a este tipo de temas, híjole, los conecta con esa identidad negada que muchos mexicanos dicen no tener, pero que sin embargo pues lo tienen pegado aquí enfrente, y por más que hablen así, o sea, terminan diciendo nopal, güey, o sea. Y pues bueno, así, y también relacionando esta canción me vino a mente una película que yo les recomiendo que vean, porque también habla sobre esta discriminación que padecen muchos latinos, mexicanos, que es en Estados Unidos, y a la película que me refiero es Sangre por Sangre, que también ahí se usan algunos nahuatlismos o aztequismos. Por ejemplo, en la parte que dice, me voy a hacer un chanti de poc, tarara. O sea, chanti, sabemos que es, quienes conocemos la lengua, se refiere a una casa, pero dentro de este contexto, cuando se refiere, me voy a hacer un chanti, pues está haciendo alusión que se va a hacer una casa. Así como también la palabra de piscar. Sabemos que piscar es una palabra que viene del mexicano, del náhuatl, que inclusive todavía en la actualidad aquí en México se sigue usando, y es inclusive exclusivamente para referirse cuando la gente va a recoger lo que sembró, el piscar. Y lo que es piscar, pues maíz, o lo que tiene que ver usar las manos para obtener lo que en algún momento pues se sembró. Sí, y bueno, esta recomendación también, pues recomendarles conocer el trabajo de pues este músico que aquí leyendo un poquito pues se dedica a la música profesionalmente desde 1987. Él es de la Ciudad de México, de la década de los 60. Es un compositor de diversos géneros, y aquí indagando un poquito en diversas plataformas pues hace conciertos como de este tipo educativo, ¿no? Acompañar como estas reflexiones de su música. También pues ha incursionado en el reconocimiento de los instrumentos indígenas de México y difunde música mediante actividades interactivas, no solamente para un nivel, ¿no? Ha participado con niños o infancias en kinder, primaria, secundaria, para jóvenes de preparatoria, incluso para el nivel profesional. Y pues yo creo que podremos indagar más sobre también el trabajo de lo que se está haciendo de los nahuatlismos a través de la música, que les decía, hay conciertos didácticos y educativos que él, ha dirigido en instituciones educativas, porque también es una forma de aprender. Estamos a veces, quienes somos maestros, pues no sabemos de todas las herramientas que hay. Muchos niños aprenden a través de la música, sobre todo los que tienen esas habilidades, ¿no? Y yo creo que es una forma también de que las personas que no tienen esta tranquilidad de estar en una butaquita, que van a aprender mediante una canción. Ya no estés diciendo mi pasado, por favor. Y pues pueden escucharlo, conocerlo. Pues ahí está la recomendación. Pues sí, pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. No sin antes agradecerles a todos ustedes quienes nos escucharon aquí en Otechcaki, Ipan Mo Radio, Ipan 107.1 FM, Chololan Radio, que me Owitki, Ipan Facebook, aquí en Otech Ita, Ipan Facebook, Nanmech, Tazokamatelia, Miek, Mawitzotzin, Moishpan, Mokawit, para Otechcaki. Achto Titlamisque, Nikneki, Nimitzmacas, Nimixtlaliti, Setlachtoli o Nitlacuilo, Teyeya la semana, Ken Oneshpactia Miek. Pues bien, estamos a punto de terminar nuestro programa agradeciéndoles a todos ustedes quienes nos escucharon a través de la 107.1 FM, así como también quienes nos vieron a través de Facebook, Chololan Radio. Gracias por sintonizarnos, gracias por su tiempo. Y antes de terminar, quiero compartir un pequeño pensamiento que tuve, que escribí hace un par de semanas, que el pensamiento hace alusión a la importancia que tienen por nuestra lengua. Y a esta lengua, y al pensamiento que hago alusión,
Dice así: y si las lenguas originarias encantaran como lo hacen las mariposas al volar, ¿cuántos de nosotros no poseeríamos al menos una? Pero son solo lenguas de miles de años de existencia y por ignorancia se dice que está mal hablarlas. Pues ahí está esta comparación mediante este poema, esta reflexión poética del maestro Óscar Coyotl de asemejar una mariposa con ese encantamiento que tienen hacia las personas y la lengua, ¿no? Si las lenguas fueran como mariposas, ¿a quién no le gustarían? Yo le decía que sí hay personas que tienen cierta fobia a las mariposas, es cierto, pero la verdad es que son las menos, son pocas, ¿no? Y en el caso de la fobia hacia las lenguas originarias, esta discriminación que hay, todavía hay muchísimos prejuicios, muchos estigmas alrededor de hablar una lengua originaria, todavía se piensa que son lenguas primitivas. Y bueno, lo que nosotros intentamos aquí en este programa, como en cada una de las actividades que llevamos a cabo, es demostrar el valor de nuestra lengua, no porque nosotros seamos quienes hemos sido elegidos para eso, sino porque los abuelos tenían esta lengua, la compartían, la conocían, y pues nos toca reconocer ese valor que está pues impregnado en nuestra identidad, en nuestros apellidos, en la lengua de nuestros antepasados, en los nombres que le dan identidad a nuestros pueblos, en las palabras que usamos en el día a día, como hoy lo hemos reflexionado. Y bueno, esa comparación entre las lenguas y el encantamiento que tienen las mariposas, pues también nos remite a esta palabra papalot, que en español utilizamos como papalote, y que se refiere no solo a las mariposas, sino también a la mentira, y es una palabra que ha legado la lengua mexicana al español. Pues antes de terminar, vamos a leer los últimos saludos por parte de nuestros amigos quienes nos sintonizan a través o nos ven a través de Facebook, Cholola Radio. Octavio Morales, Noicniguan, saludos Octavio Morales, otro maestro también de la lengua del mexicano. Y músico también. Y músico también. Hasta Mostla, 2 puntos, Holmes. Así es 3 puntos, Holmes. Saludos, maestro. Pues sí, dijeran por ahí la frase de sangre por sangre. No, pero aparte no dijo 2 puntos, dijo ome puntos. Ah, sí, ome puntos. Pero además, mira lo que está haciendo el ome puntos Holmes. O sea, eso no está en español. Eso no, ¿estás de acuerdo que no está en español? No está ni en español, ni en mexicano, ni en inglés. No, está bien en mexicano. La verdad sí está en un mexicano que ya no me estoy refiriendo al náhuatl, sino en un mexicano donde pues está este contacto lingüístico que es una riqueza, que no debería haber estos prejuicios cuando usamos esta diferente o estas variedades de la lengua, ¿no? Tenemos esa posibilidad y quienes somos mexicanos podemos enunciarlo en un montón de lenguas. Entonces ahí saludos hasta Mostla, que está haciendo ese juego de palabras. Pues Nimistlazocametileamiec, Nosochitzin, Moispa, Motlactol, Moyolo, Iguanochin, Tlenticpia, Monascayo, Momahuizotzin. Tlazocamatinatiomitzin, Nauihkin, Nechpactia, Nochitlen Tehuatzin, Iwan Nechpactia, Nican Nica, Iwan Monahuatzinco, Ican Moishpan, Ican Motlactol, Iwan Icanochin, Tzihuatzitzin, Tlacatzizin, Tlen Texcaqui, Tlen Techtlahpaloa, Nican, Ipan Xayacamox, Noso Facebook, Iwan Timitasquilpan Chicome Tonali, que Mentonali, que Mensense Tonali, miércoles, Timitasque Ipan se Tonali Ashto, Ilwi Totemastianiwan, Timotasque Ipan Chicome Tonali. Pues sí, les recuerdo que está abierto la inscripción para el taller de náhuatl en la comunidad de San Antonio Cacalotepec. Los teléfonos para inscribirse es el 22 61 34 84 en la Casa de Cultura Tlanexcali del municipio de San Andrés Cholula. Es una colaboración por parte del Comité de Tlapalehuil junto con la Secretaría de Cultura y Turismo de San Andrés Cholula. Recuerden que este taller no va a tener costo para el público.
Es un taller, la verdad, que si no se inscriben no saben de lo que se están perdiendo, porque para empezar, pues es la oportunidad de tomar el taller de manera gratuita. Efectivamente tendrán que invertir un esfuerzo mental, un tiempo, pero sobre todo se van a llevar una satisfacción muy grande al conocer más de la lengua de nuestros abuelos. Está en una comunidad originaria en San Antonio, Cacalotepec, un pueblo que ha estado en resistencia por muchos años, no solo culturalmente, sino que sabemos que es un pueblo muy aguerrido, que también, bueno, tienen la oportunidad de tomar la clase con el maestro Oscar Coyot, que es originario de esta localidad y que además tiene contacto también con nahuatlantes de diferentes regiones, y que eso pues le permite también dar a conocer esto. Evidentemente algo que yo le envidio es que tiene una familia que sabe la lengua, con la que también ha hecho un trabajo de indagación, preguntando aquellas palabras que se han perdido, a las transformaciones que han tenido las palabras. Y les decía, son 3 horas a la semana, lunes y miércoles, en un horario de 3 a 4:30. Es un muy buen horario para que ustedes puedan también tener ahí un espacio de aprendizaje. Y sin duda yo estaré ahí como tratando también de aprender más del maestro, pero si tienen la oportunidad, inscríbanse. Quienes lo conocen, quienes han tomado un curso con él, pues lo podrán recomendar mejor que nadie. Yo he seguido también sus cursos ahí de manera circunstancial, y para mí ha sido muy bonito también aprender del maestro. Entonces esa invitación creo que vale mucho la pena. Hagan un esfuerzo por asistir y dense la oportunidad de aprender la lengua náhuatl. Pues timotasque oxe miércoles mahtoteotzin moteotechihualis senca nochtin noyolinihuat. Que nuestro Creador los bendiga siempre a todos ustedes, amigos nuestros. Timotazatepa. Akina mosquimati y masehuatlastol, moscoyo ipan moaltepe. Quien no conoce su lengua es un extranjero en su tierra. Cosmovisiones de una lengua. Que una niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio.